Hola amigos, hoy quiero hablarles de híbridos, pero no de híbridos logrados ahora para ponerlos en un zoológico, algo así como obtenidos en laboratorio, sino híbridos del pasado. La gente en la Edad de Bronce creó al primer animal híbrido, una majestuosa criatura parecida a un caballo, conocida como kunga, que tenía una madre burra, un asno salvaje sirio por padre y vivió hace 4.500 años. Según una nueva investigación basada en la secuenciación de ADN del esqueleto del animal. Las descripciones y las imágenes en el arte y los textos mesopotámicos retratan a un animal poderoso que tiraba de los carros de guerra a la batalla y de los vehículos reales en los desfiles. Sin embargo, su verdadera identidad había desconcertado y dividido a los arqueólogos durante mucho tiempo. Los caballos domesticados no llegaron a la región, a veces denominada creciente fértil, hasta hace 4.000 años. Los esqueletos intactos de estas criaturas fueron enterrados junto a personas de alto estatus, la capa superior de la sociedad de la Edad de Bronce, en el complejo funerario de el Marra, en el norte de Siria, lo que sugiere que los animales ocupaban una posición muy especial. El análisis de los dientes de los kunga mostró que tenían elementos que llevaban en la boca, llamados mordiscos, y estaban bien alimentados. Sin embargo, los huesos de caballos, burros, asnos, mulos y otros équidos son muy similares y difíciles de diferenciar, lo que hacía prácticamente imposible identificar al animal simplemente mirando los esqueletos. Ahora el análisis de ADN extraído de los huesos enterrados en el Marra reveló que el animal era un cruce entre burro, que estaba domesticado ya en ese momento, y el ahora extinto asno salvaje sirio, también llamado emipe u onagro. Esto lo convierte en la evidencia más temprana de cría de animales híbridos con padres de dos especies diferentes, según la investigación publicada en esta revista científica. Probablemente fue creado, entrenado y también intercambiado intencionalmente entre la clase alta de esta época. Dado que los híbridos suelen ser estériles, esto significa que hubo un nivel notable de energía dedicada a capturar y criar onagros salvajes constantemente, criarlos con burros domésticos y luego entrenar a estos prestigiosos kungas que solamente durarían una generación. Realmente muestra la naturaleza innovadora y experimental de los pueblos antiguos, que creo que algunas personas solamente asocian con el mundo moderno, y también su voluntad de invertir muchos recursos en la creación artificial de un animal costoso, utilizado solamente por y para la clase alta. Antes de la llegada del caballo, encontrar un animal dispuesto a cargar a la batalla era un desafío. Si bien el ganado y los burros podían tirar de carretas, no correrían hacia el enemigo, no se usaban para hacer la guerra y no había caballos domésticos en ese momento. Los sumerios, que querían hacer la guerra porque eran ciudades-estado muy poderosas, tuvieron que encontrar otra solución. De esta forma surge el primer kunga, tal vez de forma natural, un asno salvaje sirio apareado con una burra. Deben haber visto que el animal era más robusto y más fácil de entrenar. Deben haber observado el resultado de este cruce natural y luego dijeron, bueno, está bien, lo haremos. Por primera vez en la historia de la humanidad crearemos bioingeniería en un animal. Sin embargo, no habría sido nada fácil, ya que se cree que el asno salvaje sirio era agresivo y se movía extremadamente rápido. Un estudio anterior de ADN mitocondrial que reveló la línea femenina había encontrado que el kunga era un híbrido, pero fue solamente con análisis de ADN nuclear que los científicos pudieron determinar la paternidad del animal. Para llegar a este hallazgo, los investigadores secuenciaron y compararon los genomas de un kunga de 4.500 años, un asno salvaje sirio de 11.000 años y dos de los últimos asnos salvajes sirios sobrevivientes que se extinguieron a principios del siglo XX. Para el año 2000 a.C. habrían sido reemplazados como animales de tiro por caballos y mulas, un cruce entre un burro macho y una yegua. Este trabajo establece la idea de que los híbridos fueron creados por los antiguos mesopotámicos, lo que es genial. Pero todavía no sabemos qué tan extendido estaba este animal, así que todavía hay muchas más preguntas. Quiero contarles que las mezclas entre especies de animales en algunos casos los salvan de la extinción
Y sin embargo, no todas las crías híbridas son fértiles. ¿Por qué ocurre esto? A simple vista, la principal diferencia entre un oso polar y un oso grizzly o pardo es el color. Uno es bien blanco porque vive en nieve, el otro es de color café, de varias tonalidades, que vive en bosques y pantanales que lo rodean. Sin embargo, las diferencias son mayores porque uno está adaptado a sobrevivir en los climas más fríos y extremos, y de hecho necesita el agua helada para sobrevivir, y el otro en cambio vive en tierra firme y en climas más cálidos. ¿Qué pasaría si los mezcláramos? Bueno, esto ya ocurrió. Desde hace casi 2 décadas que se tienen registros de osos con manchas marrones en su pelaje blanco, que después de un análisis de ADN confirmaron que se trata de híbridos entre ambas especies. Incluso en el año 2010 se encontró uno de segunda generación, de madre híbrida y padre pardo. Pero si fue hace tanto tiempo, ¿por qué no hay más de estos animales? Resulta que los híbridos no siempre tienen éxito. Muchos mueren a los pocos días o semanas de haber nacido y la mayoría son técnicamente infértiles o parcialmente fértiles porque no se pueden reproducir tan fácilmente como dentro de la misma especie. Sin embargo, es un fenómeno muy común, más en plantas que en animales, ya que se estima que el 25% de la flora y el 10% de los animales pasaron por este proceso. Cruces entre animales hay muchos, pero no todos tienen que ver con la hibridación. Solamente se habla de híbrido cuando es el producto de la mezcla entre 2 especies diferentes y en la mayoría de los casos son infértiles. Muy diferente en cambio cuando un perro caniche se mezcla con un golden y dan como resultado un animal que es fértil y viable. Son 2 razas distintas pero de la misma especie. Un ejemplo muy conocido son las mulas, cruces entre yeguas y asnos o burros, cuya fertilidad es muy discutida. La hibridación se puede dar de forma natural o artificial. En el caso de los osos polares, ocurre a causa de una necesidad, es un factor externo potenciado por los seres humanos, ya que el calentamiento global, que obligó a este animal a buscar formas de sobrevivir porque cada vez tiene menos hielo, se ha tenido que desplazar a latitudes más bajas y encontró en el oso grizzly una oportunidad. Y de esta forma, por un desplazamiento, por la introducción de nuevas especies en determinado ecosistema o la extinción de otras, este fenómeno ocurre. De forma artificial es promovida y desarrollada por los humanos y se hace en búsqueda del llamado vigor híbrido, características mejoradas, mayor rendimiento o resistencia, y acá vuelve a importar el ejemplo de la mula, que está hecha para lograr un animal más resistente, o el cruce entre bisonte y vaca, para tener el músculo de unos sin la grasa de la otra, para la venta de carne para el consumo humano. ¿Este fenómeno es bueno o es malo? Bueno, hay mucho que considerar. Algunos animales se podrían volver más resistentes a cambios en el ambiente, sobrevivir a amenazas de extinción gracias al hibridaje. Otros, en cambio, podrían desaparecer ya que no tendrían crías fértiles. Para los humanos significó que nos mezclamos con los neandertales, con los denisovanos y con algún otro más también, y nos llevó a sobrevivir, a ser lo que somos hoy. Todos los organismos tienen una carga cromosómica, la información genética, y esta es diferente entre especies. Los humanos tenemos 46 cromosomas, heredados 23 del padre, 23 de la madre. Los bovinos tienen 60, los caballos 64, los burros 62 y la mayoría de los gatos 36. Cuando mezclamos especies diferentes, no estamos cruzando los mismos números, así que el resultado será impar y este animal con otro híbrido igual no se podrá reproducir porque los cromosomas no se combinarán entre sí para formar el embrión. Sin embargo, esto no es una regla estricta porque en algunos casos sí se pueden dar crías fértiles y en otros se puede forzar la disposición de los genes para que haya una descendencia viable, lo que se conoce como estabilización. 2 especies de roedores subterráneos, uno tiene de 42 a 50 cromosomas y el otro de 54 a 58, ofrecen un buen ejemplo. Si la hembra es Minutus y el macho Lamy, la cría es fértil, pero si el macho es Minutus y la hembra Lamy, no. Esto es como una lotería. Lo cierto es que los híbridos seguirán ocurriendo, sobre todo en zonas con varias poblaciones
o muy expuestas a los efectos del cambio climático o por intervención humana. Los estudios genéticos y de reproducción se siguen adelantando, pero todavía hay mucho por avanzar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.